Alfarius, la cabeza en la hidra, por Mike Brooks. Capítulo 16. Hydra Dominatus. Podía sentir su existencia, claro, me dijo Omegon. Estábamos en una sala de control en las entrañas de la central, en la que se había estado escondiendo y desde donde se aventuraba a buscar provisiones y matar cualquier Slaug que se encontrara. Siempre había asumido que era el alma de quien me hizo, pero ahora veo mi error. ¿Sabías que fuiste creado? Pregunté, mientras estudiaba su rostro. Era una sesión tan extraña. Después de estar rodeado de mis hijos genéticos que habían abrazado las alteraciones quirúrgicas para parecerse a mí, ver un rostro que no era mío y que reflejaba el mío exactamente. Poseía un alto nivel de razonamiento deductivo innato, respondió mi gemelo. Suficiente para darme cuenta de que el dispositivo en ruinas del que había salido me parecía un método poco probable de gestación natural. ¿En qué mundo ocurrió eso? No sé su nombre, dijo Omegon con algo de nostalgia. Hubo un tiempo en el que estuvo poblado, pero la civilización había muerto. A pesar de mis mejores esfuerzos, no pude determinar cómo, ni siquiera sé cómo se llamaban a sí mismos. Yo era el único ser sapiente en todo el planeta, hasta donde yo sabía. Y no fue hasta que los piratas aterrizaron, buscando recoger lo que había quedado, que pude volver las estrellas y escapar de él. ¿No te dijeron su clasificación los piratas? Pregunté. Omegon miró su arma, a la que había llamado Sarrisata. No estaban de humor para conversar ni para llevar pasajeros, así que nunca tuve la oportunidad de preguntar. Asentí con la cabeza en entendimiento. Pude hacer saltos disformes cortos usando las cartas de navegación de la nave, y poco a poco comencé a encontrar un camino hacia los sistemas habitados por humanos, continuó Omegon. Escuché rumores sobre el imperio y el del emperador. Dada la historia sobre él, estaba seguro de que él había sido quien me creó. Llegué aquí con la esperanza de encontrar respuestas, pero apenas puse un pie en este mundo fue cuando comenzó la invasión. Me incliné hacia adelante con entusiasmo. ¿Tu nave tiene capacidad de saltos disformes? Omegon se rió amargamente. Lo tiene o al menos lo tenía. Sin embargo, supuse que llegar muy cerca de un mundo imperial en una nave tripulada previamente por un grupo de piratas podría causar cierta hostilidad. Sin embargo, las naves autónomas mineras de los asteroides en el cinturón exterior son menos exigentes, y pude acercarme a una de ellas para intercambiar un pasaje a este mundo. Puede que mi nave todavía esté allá afuera, pero tendríamos que pasar entre los senos en órbita para llegar a ella. Y la lanzadera que tengo aquí no serviría a tal intento. ¿Tienes una lanzadera? Pregunté. La instalación tiene una. No estoy seguro de si estaba destinada para una evacuación de emergencia o para vuelos de rutina, pero los trabajadores de aquí no huyeron en ella. Omegon miró a su alrededor, pensativo, y me di cuenta de las manchas del suelo. De lo que estoy seguro es que muchos murieron defendiendo sus puestos. Así que tenemos un método para ponernos en órbita, dije. Sí, respondió mi gemelo. Si pudiéramos sobrevivir hasta estas bestias hayan terminado su saqueo y sigan adelante, podríamos ver si queda algo en órbita que pueda llevarnos más lejos. Sin embargo, por el momento no nos servirá mucho. Le sonreí. Quizás sea hora que te cuente mi historia. Pasé las siguientes 8 horas contándole todo a Omegon, y por favor, comprende cuando digo todo es así. Soy un ser con una memoria casi perfecta y un ojo para los detalles importantes. Mi gemelo entendió los conceptos que le estaba explicando casi antes de que las palabras salieran de mi boca. Ni siquiera tuve que explicar 2 veces los métodos que había aprendido para ocultar mis pensamientos. Le estaba dando mis observaciones de la 11ª Legión cuando me interrumpí, consciente de un ruido intrusivo. Nos han encontrado, dijo Omegon de inmediato, poniéndose de pie, colocando su casco y agarrando la sirrisanata. Quédate detrás mío. Tu armadura ya está dañada. No sentí demasiado orgullo para obedecer las instrucciones de mi gemelo, mientras activaba mi lanza de energía. ¿Dónde encontraste ese equipo de guerra? Este, en el planeta en el que aterricé, respondió. ¿Y no conoces su origen? Es un misterio para mí, dijo haciendo girar la lanza que soltó un leve gemido, como si el aire mismo estuviera siendo cortado por sus bordes.
Considero que la procedencia de una herramienta tiene una importancia secundaria en la comparación con su utilidad. Le sonreí. Estoy completamente de acuerdo, hermano. La puerta del fondo se abrió de golpe, con un verdadero enjambre de constructos guerreros entrando en el tropel. Omegon se movió para encontrarse con ellos, pero no podía esperar que pudiera enfrentarse a ellos solo. Los filos de su lanza cortaron carne y metal con facilidad, y su armadura ignoraba el daño referente de sus armas. Pero había sido derribado y sometido por su volumen, si yo no hubiera estado allí. Pero yo estaba allí, y luché a su lado. Nos movíamos como uno, espalda con espalda, dos cabezas, ocho extremidades y dos lanzas, y matábamos allí donde nos encontrábamos. Omegon se movía para interceptar una ráfaga destinada a mí, y golpeaba con la sarricinata hacia atrás para empalar a uno de los que estaban a punto de asaltarme en el lado donde mi armadura estaba incompleta. Le cortaba las piernas a alguien en busca de flanquearlo, o lanzaba por el techo a alguien que intentaba saltar sobre mí, derribándolo por detrás. Cuando se giró, me moví con él, y cuando me balanceé, él se agachó. Cuando otro guerrero luchando está tan cerca de otro, se habría impedido inevitablemente el uno contra el otro, hasta quizás incluso empalarse, pero luchamos como un alma en dos cuerpos. Cada uno de nosotros estaba completo por fin, y los constructos no eran rivales para nosotros. Murieron por docenas, hasta que finalmente no hubo más que matar. Ambos estábamos respirando con dificultad ahora, pero todavía podíamos escuchar la exhalación de Omegon, y estaba al mismo compás que las mías. Ahora puedo ver por qué algunos de nuestros hermanos disfrutan tanto del combate, comenté. Es una experiencia diferente cuando estás completo. Un cuchillo burbujeante resonó por el pasillo que se conducía a la sala del control. Y ahora vienen los amos Slaug, dijo Omega en un tono serio en su voz. Son cobardes. Una vez que se dan cuenta de que eres su igual. Sospecho que sabían de mi presencia antes, pero me consideraban demasiado peligroso para molestarse en venir aquí. Deben haberse reunido en suficientes números para que eso haya cambiado. Volví a amplificar los sensores auditivos de mi casco, y pude oír pasos húmedos y pesados y el suave silbido de las voces mientras hablaban en su propia lengua repugnante. Los ecos dificultaban el estar seguro, pero es una docena de ellos. Al menos, informé. El casco amigo se volvió hacia mí. Son enemigos mucho más peligrosos que sus bestias. Dudo que pueda superar a tanto solo, dijo sin una pausa. Sin embargo, si truyes a mi lado, porque ellos no trabajan juntos ni coordinan sus ataques, podríamos ser capaces de... Tengo una idea diferente, interrumpí. ¿Podríamos llegar a la lanzadera en la que hablaste desde aquí? Omegon se trasladó a la otra puerta, en la parte trasera de la habitación, y la abrió, y luego escuchó. Sí, a menos de que también haya algunos por aquí al acecho en silencio. Pero siempre estaríamos cambiando una muerte probable aquí abajo por una muerte segura en el cielo. Ninguna muerte es segura hasta que ocurre, le dije. Y con nosotros, quién sabe. Adelante, hermano. Como desees, respondió Omegon, por lo que huimos los Slaug, si huimos. Gilliman quizás hubiera referido a ello como una retirada táctica, pero la semántica es para los historiadores. Podríamos ser poderosos, primarcas del imperio, pero nos retiramos en lugar de ofrecer una batalla en la cual podríamos haber acabado con ambos. Huimos. Por otra parte, si Robute hubiera sabido de este evento y hubiera sabido que yo estaba involucrado, tal vez lo hubiera descrito como una huida después de todo. Omegon me condujo hacia el techo, con el grito de nuestros perseguidores pisando en los talones. Sin embargo, no parecían dispuestos a seguirnos demasiado cerca, tal vez esperando una emboscada o recelosos de cómo habíamos destruido la primera oleada de su ataque. Como resultado, cuando Omegon abrió la escotilla en lo alto de la última escalera, salimos al aire nocturno de Hindana. No estábamos luchando por nuestras vidas. Mi gemelo caminó hacia el borde del edificio y miró hacia abajo. Pensándolo bien, creo que su plan podría haber sido el más sabio que me unía a él. Mucho más abajo, más de las horribles creaciones de los Slaug
se deslizaban o flotaban hacia la central eléctrica. El desgaste de la batalla contra ellos nos habría hecho caer, sin lugar a dudas. Entonces partamos, respondí, y corrimos hacia la lanzadera que estaba en una pequeña pista de aterrizaje en la esquina del noreste. No era un diseño familiar para mí, presumiblemente un vestigio de los días anteriores al Imperio, de Bar Sabor, que había sido conservado desde el todavía funcional, pero los controles eran lo suficientemente lógicos para, después de todo, solo hay un número determinado en los que el cerebro humano puede conceptualizar y comunicar la transmisión de datos de vuelo después de todo. Era un poco más que una nave pequeña, con una cabina de 2 plazas y una bahía atrás en la que quizás una docena de humanos normales pueden haberse sentado o viajar parados. Lo encendí y verifiqué el bienestar del espíritu máquina mientras Omegon estaba de guardia en la parte inferior de la rampa, con su lanza en mano y mis últimas 2 esferas de veneno en la otra. Aquí vienen, gritó, justo cuando los motores empezaban a zumbar. Un momento después, escuché una explosión cuando una granada detonó en la parte superior de la escalera. Luego otra más amortiguada un par de segundos más tarde, mientras se lanzaba expertamente la segunda en el espacio reducido de abajo. Tenemos energía, grité. Sube a bordo. Escuché sus pasos corriendo hacia la bahía y encendí los propulsores antes de que la rampa se cerrara, lo que no impidió que mi gemelo llegara al asiento del copiloto mientras pegábamos de la azotea y dejábamos a los Slough a nuestro paso, o al menos a los del planeta. Pude ver por qué el capitán Everett había estado tan confundido cuando llegamos, porque las lecturas que obtenían los escáneres eran confusas y difusas. Pero definitivamente había naves por encima de nosotros. No parecían estar alterando sus órbitas para interceptarnos todavía, pero recién habíamos despegado. Todavía mucho tiempo para que lo hicieran, y estábamos en una nave sin escudo, sin armas y prácticamente sin blindaje, que era poco más que un carro de tránsito volador. ¿Cuáles son tus planes? Omegon preguntó, mientras ascendíamos rápidamente a través del cielo azul hasta que comenzó a oscurecerse en la oscuridad tintada del espacio. ¿Quedarte cerca del flanco de uno de ellos para que no se trataran a dispararnos? Volví a comprobar el cronómetro de mi timón. Dudo que lleguemos tan cerca, y tampoco deseo averiguar qué sorpresas podrían desplegar sus naves a esa distancia. Un buen punto, asintió Omegon. No, continué. Los evitaré todo el tiempo que pueda, y tendré fe. ¿Fe? Preguntó Megon, pero su voz sonó un poco con una repentina certidumbre. Hablaste de cómo algunos han declarado al emperador como una deidad. Nunca dijiste que compartías su creencia. Yo no la comparto, le dije. Observé los visores, los borrones que me indicaban que las naves de los Slough estaban comenzando a moverse. Claramente nuestro ascenso se había notado, y no tenía idea de qué tipo de alcance o tipo de armas llevaban, aunque sabía que había sido suficientes para causarle muchos problemas a una corazón de clase gloriana. Así que, si lograban tener un blanco, destruían esta lanzadera en un instante. Entonces, ¿en qué depuestas tu fe? Omegon presionó. ¿Destino? ¿Destino? Pregunté con sorpresa. Algo pareció a la vista de los visores. No una tenebrosa nave de los Slough, sino el regreso de una nave humana, una nave imperial. Parecía que mis cálculos de cuánto tardarían en llegar los refuerzos no habían estado muy equivocados, incluso teniendo en cuenta la inconsistencia del Immaterium. La Legión, hermano. Dije, se resolvieron las firmas disformes adicionales, una tras otra. Un grupo de batalla de 20 naves lideradas por la Beta. Habían salido de la disformidad en el punto Mandeville, y ahora volaban a máxima velocidad hacia Bar Sarbor. No sé cómo los Slough navegan por la disformidad, y qué preparativos requieran para ello, pero lo que no sé si eligieron luchar o si simplemente no tuvieron la oportunidad de huir. Cualquiera que fuera el razonamiento, inmediatamente dejamos de ser de interés de ellos, ya que se resolvieron a enfrentar el asalto que se avecinaba. Muchos contra uno habrían abrumado a la Beta. Uno contra uno habría puesto a prueba muchas de mis naves. Sin embargo, esto era una guerra de flotas,
y los senos no tenían ninguna posibilidad contra los ataques de precisión y las tácticas grupales de mi legión. Lucharon ferozmente, pero de forma independiente, y fueron exterminados uno tras otro. Hoy no volveremos a tomar Bars Harbor, ya que eso daría lugar a demasiadas preguntas, cuando nuestra ofensiva combinada con los Ángeles Oscuros lo alcanzara. Sin embargo, podríamos enseñarles a los maestros carroñeros una lección que les quedaría grabada con ellos, y mientras lo hacíamos, permitir que una pequeña lanzadera que había huido del planeta se refugiara detrás de la beta, y luego se acoplara en ella. Ven, hermano, le dije a Omegon, ya que las lecturas indicaban que la bahía se había presurizado. Es hora de que conozcas a tus guerreros. Es justo decir que los ánimos estaban caldeados en la beta, cuando nos trasladamos a la disformidad después de la pelea sobre Bar Sabor. No solo la flota de Xenos había quedado paralizada, y que Kanan y Thorin sobrevivieron el tiempo suficiente para ser teleportados de regreso al bordo, sino que la Legión tenía un segundo primarca. Esto fue una fuente de mucha diversión, ya que los Ángeles Oscuros pensaban que no teníamos ningún primarca, y sin embargo, ahora teníamos el doble de número que tenían ellos, o cualquiera de los demás. Sin embargo, cuando nos retiramos a la cámara, que había sido reservada apresuradamente para el uso de mi gemelo, Omegon pareció pensativo. Hablaste extensamente de tu historia hasta ahora, dijo cuando le pregunté sobre su estado de ánimo, pero nunca dijiste que nuestro padre me haya mencionado. No lo hizo, respondí. Se refirió a 20 hijos. Esta es mi legión, pero somos un alma, tú y yo, aunque en dos cuerpos. Por lo tanto, esa también debe ser tu legión, y debemos tener 19 hermanos. Creo que todos nuestros hermanos serán recuperados con el tiempo. Cada uno encontrado hasta ahora ha ascendido a la grandeza de su mundo natal, sin importar cuán duras sean las condiciones allí. ¿Cómo puede nuestro padre no saber de mí? Omegon exigió. Él nos creó. El hecho de que padre nunca haya hablado de ti no significaba que no sepa de ti, le dije. Nuestro padre guarda secretos. Sé que no estoy al tanto de alguno de ellos. No tengo ninguna duda de que hay muchos otros de cuya existencia no tengo ni idea. Me he mantenido en secreto de mis hermanos para hacer la espada en la oscuridad. Quizás te mantuvieron en secreto porque él pretendía que cumplieras el mismo papel sin mi conocimiento. No me gusta esa línea de razonamiento, murmuró Megon. Permíteme presentarte una alternativa. Te escucho, dije. Cuando estuvimos dispersos debimos de haberlo hecho a través de la disformidad. Vio mi mirada burlona. Es la única manera conocida en la que los objetos pueden haberse movido tan lejos y tan rápido. Asentí. Estoy de acuerdo. No entendemos realmente la disformidad, pero no se parece nada al universo material. Los navegantes se refieren a él como el mar de almas, dije, y mi gemelo asintió. En efecto, y si, cuando entramos en la disformidad, éramos solo uno de nosotros, pero cuando salimos, él hizo un gesto entre él y yo. ¿Estás sugiriendo que fuimos duplicados de alguna manera? ¿Duplicados o divididos? Omegon se encogió de hombros. No tengo la certeza, solo conjeturas. Pero sé que eres parte de mí como yo lo soy de ti. Como dices, somos un alma en dos cuerpos. Me recosté. Eso significaría que nuestro padre no te conoce, que nadie te conoce fuera de la Legión. Omegon asintió. Puedo, puedo pensar que uno de los usos de este hecho, incluso una vez que lo revelemos a los demás, sonreí. Cuando nos revelemos a nosotros mismos, ¿tienes la intención de mantenerte en secreto y a nuestros hermanos y también a nuestro padre? Preguntó Omegon. ¿O me mantienes tú en secreto de ellos? Dije encogiéndome de hombros, reflejando su gesto anterior. La Legión Alfa necesita que su primarca sea visible públicamente en algún momento. La mitad de ellos se parecen a nosotros, de todos modos. Es más, un miembro de la Legión es el primarca en estos momentos. Todo lo demás son solo uno de muchos. Omegon sonrió. Entonces, ¿cuándo descubrimos a uno de nosotros? Ninguno de nosotros puede pasar por un bebé, crecer y dominar una sociedad como lo han hecho nuestros hermanos.
Dije, podríamos hacer lo que tú hiciste y acercarnos al Imperio, o tal vez encontrar un sistema lejos de la línea del frente de la cruzada y ascender a a la prominencia allí, aunque como adultos. Me gustaría encontrar y examinar al resto de nuestros hermanos primero, antes de que se conozca de alguno de nosotros. Sospecho que tenemos mucho tiempo para prepararnos. Si no podemos ascender como niños, ¿por qué no descender sobre una civilización como un dios guerrero? Sugirió Omegon. Negué con la cabeza. No existen los dioses. No confiaría en ellos incluso si fuera yo. ¿Y cómo está funcionando eso para el imperio? Lorgar es un tonto, dije con firmeza. Se niega a prestar atención a las declaraciones del mismo hombre que afirma que no es divino. Si no lo supiera mejor, sospecharía que solo desea que nuestro padre sea un dios para poder reclamar una forma de divinidad para sí mismo. Omegon me estudió por un momento. Estaba claro que le pareció tan extraño como a mí ver cómo su propio rostro se movía y reaccionaba. Entonces, ¿a qué hermano crees que deberíamos revelarnos cuando llegue el momento? Preguntó. Lo considera por un momento. Creo que hay una sola opción obvia. Según lo que te he dicho de los que me he encontrado hasta ahora, ¿cuáles serían tus instintos? Omego no lo dudó. Horus. Asentí. Horus. Entonces estamos de acuerdo, dijo Omego recostándose. Pero por lo que me dices, es extremadamente perspicaz. Ya le has visto antes, pero yo no. Cuando llegue el momento, creo que debería ser yo quien lo conozca, para asegurar una reacción más genuina. Sonreí. Me parece justo, pero me encantaría verlo. Omegon me revolvió la sonrisa. No te preocupes, hermano. Te lo contaré todo. Epílogo. La tripulación Espíritu Vengativo es muy lenta para reaccionar. Demasiado lenta. Mi intrusión durante bastante tiempo pasó desapercibida, ya que no llegué a través de una cápsula de abordaje o de una brecha en el casco. Tampoco había una escuadra de legiones astartes arrasando todo a su paso a través de las cubiertas. Solo soy un guerrero, deslizándome de un lado a otro, mucho más consciente de la disposición de un acorazado de clase gloriana de la cualquiera podría esperar. Sé que Horus tiene su Strategium en el puente, y aunque nunca antes había puesto un pie en esta nave, sé cómo llegar allí. Estoy ya a mitad de camino cuando un tripulante de la nave me descubre mientras se apresuraba de un puesto a otro. Él se queda boca abierto y entra en pánico, porque es una figura imponente con mi armadura escamada, y en cualquier caso soy más alto que cualquiera de los lobos lunares a los que está acostumbrado a ver. Intenta darse la vuelta y huir. Le agarro la cabeza y le rompo el cuello con un giro muñeca, lamentablemente su desgracia. Fue un lugar equivocado en el momento equivocado, y sé que quizás sea cruel condenar a su muerte a un hombre para engañar a nuestro hermano, pero también estoy destacando las habilidades en las defensas de Horus, si es que esto tiene algún sentido, y sé que lo tiene. Una vez que termine aquí mi trabajo, Horus aseguraré que nunca más sea tan fácil abordar el espíritu vengativo. Sigo como un fantasma usando mi don, tanto como me sea posible. Tanto mi gemelo como yo compartimos todas las cosas, incluye la capacidad de ocultar nuestra verdadera naturaleza cuando es necesario. Desvío la atención, convirtiéndome en una sombra extraña en la esquina de visión de alguien, o una figura cuya presencia aceptan cuando me ven, pero que no pueden recordar correctamente una vez me voy. ¿Quién tiene tiempo de perseguir fantasmas cuando la nave está en alerta de batalla y el enemigo está demostrando ser frustrantemente tenaz a pesar de su falta de naves capitales y de números? Sin embargo, los dos lobos lunares que custodian la entrada del puente de mando no se dejan engañar tan fácilmente. Están alerta, y mi don simplemente les impide abrir fuego sobre mí de inmediato. Pueden predecir que algo está mal, incluso si no pueden definir exactamente qué es, y ladran desafíos a medida que me acerco. No les respondo, simplemente comienzo a correr. Es un motivo suficiente para que los guerreros de Horus, que alzan sus vólteres y la lluvia de fuego que arrojan debería detenerme a su enemigo en su camino, pero yo no soy ningún enemigo. Soy el primarca del emperador, aunque ellos no lo sepan, y donde quiera que estén sus disparos,
Yo no lo estoy. Entonces estoy detrás de ellos, con las hojas gemelas de Sarisata o la lanza pálida, como mi gente ha comenzado a llamarla en las décadas desde que comencé mi engaño, los han decapitado, los dos a la vez. Una pérdida más grave en la tripulación sin duda, pero mi hermano corre el riesgo de sentirse demasiado cómodo dentro de su fortaleza del vacío, y por eso debe ser reenfocado. Sus guardias no aseguran la puerta del puente. La abro y me apresuro a pasar. Es más ostentoso que el puente de la Alfa, o de la Beta, o de hecho cualquier nave de mi flota. Mi verdadera flota, es decir, no el grupo heterogéneo de naves que mueren actualmente a mis órdenes en el exterior. En ningún caso se me ha dado prioridad al diseño antes que al de la funcionalidad, pero mi atención se dirige automáticamente a su comandante, Horus Lupercal, que está vestido con su armadura de exterminador, y me observa incluso mientras sus guardaespaldas se mueven para atacarme. Veo su rostro por primera vez, en persona, y noto las similitudes con el mío. No somos gemelos, pero hay suficiente semejanza en nuestra frente y en nuestra mandíbula como para inferir que somos hermanos, incluso si no fuéramos ambos superseres genéticamente diseñados, creados para conquistar el cosmos. Horus no puede ver mi rostro, por supuesto, porque está escondido detrás de mi casco. Se gira ligeramente para agarrar su espada de energía, momento en el que el primero de sus cuatro guardaespaldas está sobre mí. Todos portan la servoarmadura Mark IV, en lugar de la armadura de exterminador que usan los Justaerin, su guardia personal, y ninguno tiene marca de rango que los denotaría como miembros del Murnival. Eso es bueno para mí, ya que no quería matar a su élite o a sus asesores más cercanos. Eso no sea la mejor manera de congraciarme con la estrella más brillante de la constelación del Imperio. El primer Astarte levanta su Volter y pierde el brazo al intentar disparar. Empujo una de las hojas gemelas a través de la lanza a través del pecho del segundo y lo lanzo contra el tercero. Luego me agacho en mi movimiento giratorio, haciendo girar la lanza pálida por encima de mi cabeza, y le arranco la cabeza al cuarto, y al primero que tenía solo un brazo. El tercero está de frente e intenta levantarse. Coloco una hoja de mi arma en la base de su cuello. ¡Detente! Ladra Horus, y me detengo para mirarlo. El rostro del primarca de los lobos lunares no es atronador, no es atormentado, es por la cólera. En cambio, veo el deleite esparce por sus rasgos, incluso mientras se mezcla con la tristeza por la muerte de sus hijos genéticos. Sin embargo, él es un guerrero y acepta la muerte por parte de la guerra. Y puedo decir que se considera que ese descubrimiento vale la pena el precio de la que ha pagado. Hermano. Horus estalla, abriendo los brazos. Levanto la lanza ligeramente, fingiendo la confusión de alguien que ve a su adversario dirigirse a él de una manera en lugar de atacarle. En verdad, estoy un poco abrumado cuando Horus se me acerca. Mi gemelo me había hablado de la marea de carisma de Horus Lupercal, en el fuego de su espíritu, pero yo no estaba realmente preparado para ello. Él puede ser de poder y propósito, y en ese momento comprendo por qué los guerreros que lo siguen con tanta alegría, porque los enemigos huyen de él, y por qué los conquistadores se consideran liberados ante su presencia. Por fin, mi último hermano ha sido encontrado. Horus declara, y una lágrima de alegría en sus ojos. Baja tu arma, hermano. Estás entre amigos. Estás con tu familia. ¿Quién eres? Pregunto, mi voz es algo más vacilante a mi pesar. No es solo una farsa. Soy Horus, conocido por mis guerreros como Lupercal, responde Horus. Soy el primarca de los lobos lunares y el primer hijo encontrado por el emperador, maestro de la humanidad. Y yo soy tu hermano. Sacudió levemente la cabeza, como si no pudiera creer lo que estoy presenciando. ¿Cuál es tu nombre? Levanté las manos y me quité el casco. Hubo ligeros jadeos alrededor del puente, de mando mientras miro a los ojos a Horus. Su mirada me dice que nota la similitud de mis rasgos con los suyos. Soy Alfarius. ¿Y eso?
Era una mentira. Bueno chicos, ese fue el final del libro de Alfarius. Espero que les haya gustado tanto las narraciones como la historia aquí contada. En este capítulo pudimos ver cómo Alfarius o Omegon se encontró con su hermano Horus Lupercal en su nave el Espíritu Vengativo, donde pues Horus lo recibió con una efusividad al pensar que se había encontrado con el último de los primarcas perdidos, aunque y esto es mentira del final, puede ser interpretado tanto como una mentira de que él sea Alfarius y que sea Omegon en verdad, o que todo el relato de este libro sea una más de los bien conocidos engaños de los primarcas gemelos, aunque eso queda a la interpretación de cada persona. Sí, y para terminar también, un agradecimiento a Ardilla Pesadilla y a The Peter One por sus comentarios en el video pasado. También como una nota final, ah, pueden dejar comentarios sobre el libro que les gustaría escuchar después. Yo actualmente tengo algunos libros en Drive. No todos tienen la mejor de las traducciones. Algunos están en inglés. Pero si gustan dejar alguna que otra recomendación o alguna forma de conseguir más libros gratis, pues se agradecería mucho. Y sin nada más que decir, esto fue todo por este libro y nos veremos en el siguiente. Hasta la próxima.